Bienvenidos a nuestro canal de biografías que inspiran. Hoy les traemos la emocionante y conmovedora historia de Adolfo Fito Strauch, un hombre cuya vida fue marcada por uno de los acontecimientos más extraordinarios del siglo XX, el accidente aéreo en los Andes. A través de adversidades inimaginables, Fito demostró una fortaleza y un ingenio excepcionales que no solo contribuyeron a su supervivencia, sino que también dejaron lecciones de vida eternas. Prepárate para sumergirte en la historia de un verdadero luchador que enfrentó la muerte de cerca y salió transformado. Acompáñanos en este relato de supervivencia, innovación y esperanza. Hoy nos adentramos en la historia de Adolf Strauch, cariñosamente conocido como Fito, cuya vida estuvo marcada por una de las historias de supervivencia más extraordinarias del siglo XX. Fito Strauch fue uno de los supervivientes del trágico accidente aéreo en los Andes en 1972, una experiencia que definió su vida de forma inimaginable y reveló la profundidad de la fortaleza humana ante la adversidad extrema. En una entrevista reciente, confesó que fue la primera persona que probó la carne humana al coger un trozo de cristal de una botella, acercarse al cadáver sin saber de quién era y cortarle la piel de las nalgas. Dije, esto es como jamón sin sal para disuadirle. Lo bueno de ser humano es que al cabo de unos días era como comer pollo y no tenía problemas. También jugó un papel muy importante en otros temas. ¿Sabías que Fito Strauch fue quien inventó el proceso para disolver el hielo para potabilizar el agua? ¿Sabía que fue Fito quien fabricó gafas de sol con materiales que encontró en los restos de un avión? ¿Sabías que él, junto con Canessa, Numa y Carlitos Páez, participó en las primeras expediciones para explorar el terreno y la montaña? Pero antes de adentrarnos en estas afirmaciones y detalles, responderemos muchas más preguntas. ¿Quién era Fito Strauch? ¿Qué hacía durante el accidente? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fueron sus días en el lugar de los hechos? ¿Qué experiencias le marcaron y cambiaron para siempre? ¿Qué sintió ante el tema de la antropofagia? ¿Cómo se sintió cuando lo rescataron? ¿Qué hizo después del accidente? ¿Cómo pasó esos 50 años? ¿Qué detalles menos conocidos sobre la tragedia puede contarnos ahora? Descubra las respuestas a estas y otras preguntas. Allá vamos. Adolfo Luis Strauch. Urioste nació en Montevideo, Uruguay, el 19 de abril de 1948. Su familia era de origen alemán, de ahí el apellido, y es primo de Eduardo Strauch y Daniel Fernández Strauch, los otros dos supervivientes de la tragedia. Un cuarto primo, Daniel Shaw, también viajaba en el avión y murió en el accidente. Fito Strauch, por entonces un joven uruguayo lleno de vitalidad y sueños, compartía la pasión por el rugby con sus compañeros de All Christians. Estudiaba ingeniería agrícola. En la universidad conoció a otros dos supervivientes, Daniel Fernández y Coche Inciarte. Fito combinaba su amor por el deporte con un gran interés por la ciencia y la tecnología. Su vida, repleta de familia, amigos y proyectos de futuro, estaba llena de promesas y esperanzas. Al principio dudaba si hacer el viaje a Chile, pero en el último momento aceptó. Por chocante que parezca, Fito era, a sus 24 años, uno de los pasajeros de más edad y, aparte de un accidente catastrófico, vio morir en los Andes a otro de sus primos, Daniel Shaw. Sin embargo, su papel más importante se produjo tras la muerte del capitán Marcelo Pérez del Castillo. El accidente de los Andes lo cambió todo. Ante las condiciones extremas y la amenaza inminente de muerte, Fito demostró una resistencia y un ingenio extraordinarios. Fue él quien ideó un ingenioso sistema para derretir la nieve y suministrar agua que contribuyó significativamente a la supervivencia del grupo.
Cada pequeño invento era una victoria sobre las montañas, recuerda Fito. En aquella época, la ingeniería no era solo una profesión, era nuestra esperanza de vida. Tras su rescate, Fito Strauch volvió a un mundo que nunca volvió a ser el mismo para él. Las secuelas del accidente y la lucha por sobrevivir dejaron profundas cicatrices. El regreso significó un reencuentro con la vida, pero también con un nuevo yo, admite Fito. Fito confiesa: sentí como si me hubiera pasado a mí. Afrontó su carrera de ingeniero con una nueva perspectiva, aplicando la misma resiliencia y creatividad que le ayudaron a sobrevivir en los Andes. Fito tuvo que lidiar con los efectos emocionales y psicológicos del accidente en los años siguientes. Hubo días de profunda reflexión en los que comprendimos por lo que habíamos pasado, explica. Pero también teníamos un nuevo aprecio por cada momento, cada oportunidad. Con el tiempo, Fito compartió su historia, no para hacerse famoso, sino como una forma de procesar su experiencia y honrar la memoria de los que no sobrevivieron. Su relación, caracterizada por la introspección y la iluminación, se convirtió en fuente de inspiración para muchos. La historia de Fito Strauch es una historia de ingenio, valor y transformación personal. Desde los momentos más oscuros en los Andes hasta la vida después del rescate, Fito ha demostrado cómo incluso las experiencias más desafiantes pueden dar forma a una vida de propósito, reflexión y gratitud. Así vivió Fito la tragedia. Aquel fatídico día de octubre de 1972, cuando el avión que transportaba al equipo de rugby uruguayo se estrelló en los Andes, marcó el comienzo de una dura experiencia vital que reveló la inquebrantable fortaleza del espíritu humano. Fito, un joven estudiante de ingeniería, subió al avión con la expectativa de un emocionante viaje deportivo. Era un día como cualquier otro, lleno de risas y conversaciones sobre el partido que íbamos a jugar, recordó más tarde. Pero mientras el avión sobrevolaba los vastos y desolados Andes, una confluencia de factores adversos, desde la meteorología hasta errores de navegación, se convirtió en una tragedia inminente. Cuando el avión chocó contra la montaña, el mundo de Fito se sumió en un caos indescriptible. El estruendo del impacto, los gritos de mis amigos, todo mezclado en un torbellino de miedo y confusión, dice Fito, recordando aquellos aterradores momentos. Sobrevivir al primer impacto fue solo el principio de una lucha mucho más larga y desesperada. Perdió el conocimiento en el impacto y cuando lo recuperó, estaba tan desorientado y en estado de shock que su primera reacción fue correr. Entre los restos del avión y las condiciones extremas, Fito luchó por sobrevivir. De repente nos enfrentamos a nuestra situación, sin comida, sin un refugio adecuado, en medio de la nada, cuenta. Fito y sus compañeros se enfrentaban a la amenaza inminente de morir por exposición, deshidratación e inanición. Los primeros días tras el accidente fueron un caótico intento de organizar la supervivencia. La formación de Fito en ingeniería le convirtió en una figura clave en ese esfuerzo. Teníamos que ser ingeniosos, dijo. Cada pequeña idea, cada pequeña mejora de nuestro refugio o de la forma en que recogíamos agua era un paso hacia la esperanza de sobrevivir. Cada día que pasaba, la dura realidad de su situación se hacía más evidente. El rescate que esperábamos no llegaba y empezamos a darnos cuenta de que si queríamos salir de allí, dependía de nosotros, reflexionó Fito. En esos momentos la determinación y el ingenio de Tito se pusieron a prueba de un modo que nunca hubieran imaginado. La experiencia de Tito, en los primeros días tras el accidente, demuestra su capacidad para afrontar una situación extrema con valor y adaptabilidad. Su historia en este punto es un testimonio de la resistencia humana y de la importancia del trabajo en equipo y la ingeniería práctica en condiciones de supervivencia. En el paisaje helado y árido de los Andes, Fito Strauch
y sus compañeros supervivientes se enfrentaron a retos que pusieron a prueba su ingenio y su voluntad de vivir. La formación de Fito en ingeniería le convirtió en una pieza clave a la hora de idear soluciones a los problemas cotidianos de supervivencia. Los recursos eran escasos y cada decisión era crítica. Tuvimos que utilizar partes del avión para todo, desde construir un refugio hasta improvisar herramientas. Recuerda Fito. Cada pequeña victoria sobre el entorno hostil nos daba un poco más de esperanza. Fito desempeñó un papel clave en la instalación del sistema de deshielo que proporcionó al grupo el agua esencial. A medida que los días se convertían en semanas, la esperanza de un rescate rápido se desvanecía. Fito y sus compañeros se enfrentaron a la realidad de que el mundo exterior no tenía forma de saber que habían sobrevivido. Lo peor fue la incertidumbre, admite Fito. No sabíamos si alguien nos buscaba, si alguien sabía dónde estábamos. En los Andes, la esperanza de rescatar a Fito Strauch y a los demás supervivientes se desvanecía lentamente con cada día que pasaba. Habían conseguido reparar la pequeña radio del avión y a través de ella se aferraban a cualquier noticia del mundo exterior que pudiera indicar un rescate inminente. Pero lo que un día escucharon por la radio iba a cambiar su lucha por la supervivencia. Fito recuerda aquel día con claridad. Escuchábamos la radio y esperábamos noticias sobre nuestra búsqueda. Dice, entonces oímos unas palabras que no esperábamos, que se había suspendido la búsqueda. Fue un golpe demoledor. Lo que siguió fue aún más impactante y simbólico. Tras el anuncio, pusieron Ave María en la radio. Recuerda Fito con emoción. Fue como si nos dieran el último adiós. Nos sentimos abandonados, condenados a morir en la montaña. Ese momento marcó un punto de inflexión para los supervivientes. La sensación de que el mundo nos había dado por muertos nos llenó de una desesperación indescriptible, pero también de una firme determinación, explica Fito. Si queríamos salvarnos, teníamos que ser nosotros quienes nos aseguráramos de ello. El frío era implacable y su principal preocupación pasó a ser la lucha por mantenerse calientes y comer. El frío se nos metió en los huesos, estaba siempre presente, dice Fito. Luchábamos cada noche para mantenernos calientes y la moral alta. La cuestión de la comida pronto se convirtió en un problema crítico. Fito y los demás se enfrentaron a la espantosa realidad de que tenían que tomar medidas extremas para sobrevivir. La decisión de comerse a los muertos fue traumática, recuerda con pesar. Fue un acto de desesperación, una elección entre la vida y la muerte. La decisión de recurrir a la antropofagía en los Andes fue una de las experiencias más traumáticas y desafiantes a las que se enfrentaron Fito Strauch y los demás supervivientes. Arrojados a una situación de vida o muerte, con pocas esperanzas de rescate y con sus fuentes de alimento agotadas, se vieron obligados a tomar una decisión que desafiaba todas sus normas morales y éticas anteriores. Fito, al igual que sus compañeros, luchó intensamente con esta decisión. Nos enfrentábamos a la elección más difícil imaginable, explicó Fito en sus reflexiones tras el accidente. Era una cuestión de supervivencia, pero eso no hizo que la decisión fuera menos dolorosa o confusa. La decisión de utilizar los cuerpos de mis amigos fallecidos no fue tomada a la ligera. Fue un proceso lento, lleno de dudas y profundas discusiones éticas. Hablamos mucho del tema, discutimos mucho, lloramos mucho, recuerda Fito. Al final, sabíamos que si queríamos una oportunidad en la vida, no teníamos otra opción. O comemos y rompemos el tabú, o morimos. Probablemente no nos buscarán porque han pasado 5 días. Ese fue un gran conflicto interno que empezó a surgir, cuenta Fito. Cuando tenías que llevarte el cuerpo, no preguntabas si te lo podías comer. Era un tabú que nos perjudicaba. ¿Qué teníamos que hacer para sentir un poco ese consentimiento? Nos cogimos de la mano en grupos de 5 o 6 personas que ya habían tomado una decisión y dijimos, nos ofrecemos a usar nuestros cuerpos cuando muramos, cuenta Fito Strauch.
Fito describió el acto como realizado en las circunstancias más extremas y desesperadas. Nunca olvidaré ese momento, dijo. Fue un acto de supervivencia, pero cada uno de nosotros tuvo que lidiar con el peso emocional y moral de esa decisión. Con el tiempo, Fito y los demás supervivientes tuvieron que aprender a vivir con la decisión que tomaron en los Andes. Eso no se olvida, reflexionó Fito. Pero era necesario para sobrevivir. Tuvimos que encontrar la manera de conciliarlo con nuestra vida después del rescate. La experiencia de los Andes cambió la perspectiva de Fito sobre la vida, la muerte y la supervivencia. Aprendí sobre los límites del ser humano, sobre lo que somos capaces de hacer en situaciones extremas. Concluyó: es parte de nuestra historia, dolorosa pero importante para entender nuestra lucha por la vida. Los tres primos Strauch, Daniel, Adolfo y yo, tomamos la segunda delantera, el segundo tramo de la cordillera, sin que fuera explícito ni forzado. Éramos casi de la misma edad, estábamos muy unidos, y eso hacía que todas las decisiones en la montaña no las tomara uno solo, sino que se discutían entre los tres y luego con todos. Fue un tema que nunca fue fácil de abordar, pero que toda la comunidad, la verdadera comunidad que les esperaba al otro lado de la montaña, se tomó muy a pecho cuando los supervivientes lo explicaron en una multitudinaria rueda de prensa que ofrecieron tras regresar a Montevideo. En una entrevista reciente, admitió que fue el primero en probar la carne humana y uno de los responsables de la disección de los cadáveres. Los demás desconocían la identidad de los cadáveres. Los demás no lo sabían. Es muy distinto decir que hoy vas a comer a Petra y mañana a Jan, que no saber a quién te estás comiendo. Nunca preguntaron y nunca lo dijimos, dijo Eduardo, primo de Fito, que admitió que eligieron a los que parecían más adecuados en ese momento. Aún así, algunos se resistían a comer y tenían una idea. El día 14 pasó algo muy bueno que se le ocurrió a Marcelo, y es que para hacer comer a los que no querían, cogimos una plancha de aluminio del asiento de atrás, destrozamos una caja de Coca-Cola de madera e hicimos una pequeña hoguera con ella, relataron. Luego cortamos unos trozos y los hicimos a la plancha, y toda la gente que no podía comer se comió los churrasquitos y estaba mucho mejor. Explicaron sobre este éxito. No les saciaba, pero les permitía frenar el debilitamiento. En medio de estas circunstancias extremas, Fito encontró fuerzas en la camaradería y el apoyo mutuo del grupo. Nos apoyábamos unos a otros, explicó. Cada pequeña historia que compartíamos, cada sonrisa, era una forma de levantarnos, de no perder nuestra humanidad en medio de la desesperación. A medida que los días se convertían en semanas, el reto de sobrevivir en los Andes se hacía cada vez más difícil. Para Fito Strauch, cada amanecer en el árido desierto era un recordatorio de su precaria situación, pero también de su inquebrantable voluntad de vivir. Cada día que nos enfrentábamos a la muerte y cada día que sobrevivíamos era una pequeña victoria, reflexionaba Fito. La rutina diaria en los Andes era una mezcla de mantener el refugio, encontrar formas de calentarse y alimentarse y tratar constantemente de mantener alta la moral. Con su mente brillante, Fito buscaba constantemente formas de mejorar sus relaciones. Cada problema que resolvíamos, por pequeño que fuera, nos daba más confianza en nuestra capacidad para sobrevivir, explicó. Uno de los momentos más críticos para Fito y sus amigos fue cuando se enteraron a través de un pequeño transistor de radio de que la operación de rescate había sido abortada. Ese día nos dimos realmente cuenta de nuestra situación, dice Fito. Sabíamos que si queríamos salir de allí, teníamos que hacerlo nosotros mismos. Cuando la moral del grupo estaba por los suelos, Fito desempeñó un papel fundamental para mantener el ánimo de sus compañeros. Intentábamos animarnos unos a otros, nos contábamos historias, hablábamos de lo que íbamos a hacer cuando volviéramos a casa. Eran formas de evadirse de la realidad, aunque solo fuera por un rato, explica. A medida que pasaban los días,
la salud y la fuerza física de Fito y los demás empezaron a deteriorarse. El frío, la falta de una alimentación adecuada y el estrés emocional eran adversarios constantes. Cada día era más duro que el anterior, pero no podíamos rendirnos, dice Fito con determinación. En este contexto, la decisión de Nando Parrado y Robert Canessa de emprender el viaje y buscar ayuda fue un punto de inflexión. Cuando Nando y Roberto decidieron partir, todos sentimos una mezcla de miedo y esperanza. Era una misión peligrosa, pero era nuestra única oportunidad, recuerda Fito. La partida de sus compañeros fue un momento de intensa emoción, lleno de incertidumbre, pero también de renovadas esperanzas de rescate. Esperar a Fito y a los demás supervivientes en los Andes, mientras Nando Parrado y Roberto Canessa buscaban ayuda, fue una prueba de fe y paciencia. Cada día que pasaba sin noticias era como una eternidad, recuerda Fito. Pero nunca perdimos la esperanza. Esa esperanza nos mantuvo vivos. Los días en que Fito Strauch y los demás supervivientes esperaron a que Nando Parrado y Roberto Canessa emprendieran el viaje en busca de ayuda fueron un tiempo de incertidumbre y esperanza. Mientras esperaban, Fito y los demás supervivientes siguieron luchando contra el frío y el hambre, apoyándose mutuamente en su lucha por la supervivencia. Nos convertimos en una familia, dijo Fito, una familia unida por circunstancias extraordinarias. Nos cuidábamos unos a otros, compartíamos nuestras fortalezas y debilidades. Los días que siguieron a la partida de Nando Parrado y Robert Canessa en busca de rescate fueron algunos de los más difíciles y angustiosos para Fito Strauch y los supervivientes restantes. Aislados en los Andes, con escasos recursos y en condiciones extremas, cada día era una prueba de su fuerza y esperanza. Fito recuerda aquellos días con una mezcla de emoción y ansiedad. Fue una espera emocionante, dice. No sabíamos si Nando y Robert serían capaces de encontrar ayuda o si incluso sobrevivirían al viaje. Cada día que pasaba sin noticias era como un golpe a nuestra esperanza, pero nunca perdimos la fe. Durante este tiempo de espera, la solidaridad entre los supervivientes se hizo aún más fuerte. Nos unimos como nunca, explica Fito. Compartíamos historias, nos apoyábamos unos a otros. Era nuestra forma de mantenernos fuertes y unidos a pesar de la incertidumbre. Cuando por fin llegó la noticia del rescate, fue un momento de inmenso alivio y alegría. Ver acercarse los helicópteros fue el momento más emocionante de mi vida, recuerda Fito. Fue una sensación indescriptible, una mezcla de incredulidad y gratitud. Sabíamos que nuestra lucha había terminado. Cuando por fin llegó el rescate, fue un alivio y una emoción enormes. Cuando vimos los helicópteros fue como si nos hubieran quitado el peso del mundo de encima, dice Fito con lágrimas en los ojos. En ese momento, supimos que nuestra lucha había merecido la pena. Volver a la civilización fue abrumador para Fito. Después de 72 días de aislamiento y lucha por sobrevivir, volver a la normalidad era un reto en sí mismo. El regreso fue un choque cultural, admitió. De repente estábamos de vuelta en un mundo que avanzaba mientras nosotros estábamos atrapados en el tiempo. El rescate y el regreso a la civilización, tras más de 2 meses en los Andes, fue un periodo de intensas emociones encontradas. La alegría del rescate se mezcló con la tristeza de los amigos perdidos y el shock de volver a una vida congelada en el tiempo. Fito recuerda los primeros momentos tras el rescate con una claridad pasmosa. Al principio, todo parecía surrealista, dice. Ver a nuestras familias, sentir el calor del sol, el sabor de la comida. Fue como despertar de una larga y terrible pesadilla. Pero junto con el alivio y la gratitud, llegó una abrumadora sensación de pérdida y la necesidad de procesar lo que habían vivido. El interés de los medios de comunicación por su historia fue inmediato y abrumador. De repente, éramos el centro de atención y periodistas de todo el mundo
querían conocer cada detalle, recuerda Fito. Fue difícil porque también estábamos intentando comprender y sanar lo que habíamos vivido. Fito admitió recientemente en una entrevista con el periodista Jordi Évole, junto con los primos Strauch, que en el momento de su rescate había un deshielo brutal en los Andes, por lo que los huesos y restos humanos que enterraron en la nieve estaban a la vista. Así que no pudieron ocultar que allí se había producido canibalismo, aunque les hubiera gustado mantenerlo en secreto. No tuvimos más remedio que decir la verdad. Si hubiéramos podido ocultarla, lo habríamos hecho. Pero no tuvimos más remedio. Es la primera vez que se admite que hubo antropofagia, porque hasta ahora era posible mantenerlo en secreto, pero nosotros no pudimos, admite Fito Strauch. Me pregunto qué fotos se llevaron los que vinieron en helicóptero, pregunta el periodista, a lo que los primos responden, horror, sin duda. ¿Qué te imaginas cuando llegas en helicóptero y te encuentras a unos tipos sucios y barbudos dentro de un campamento lleno de huesos? Pregunta el periodista, que añade que tiraron los huesos donde los dejaron, porque no podían utilizar la energía. Volver a la vida normal fue un proceso lento y difícil para Fito. Hubo momentos en los que me sentí fuera de lugar, como si el mundo siguiera sin mí, explica. Retomar mis estudios, comunicarme con amigos, incluso las tareas cotidianas normales, requería un esfuerzo consciente. Pero Fito encontró consuelo y apoyo en su familia y amigos íntimos. Fueron mi ancla, dice. Me ayudaron a adaptarme, a encontrar sentido a la experiencia y a mirar hacia adelante. Su pasión por la ingeniería también le proporcionó enfoque y un punto de partida para reconstruir su vida. Fito se adaptó a la vida después de los Andes lenta y reflexivamente. Tuve que aprender a vivir de nuevo para darme cuenta de que la experiencia andina había cambiado para siempre mi perspectiva de la vida, dijo. A pesar de los retos, encontró fuerzas en su familia y amigos y en su pasión por la carrera de ingeniero. Fito añadió que uno de los supervivientes le llamó 10 años después del suceso y le dijo: daría cualquier cosa por estar allí una noche más. El entrevistado comentó: le dije que estaba loco, pero que quería experimentar el estado de comunicación e integración que sentimos allí arriba. Con el tiempo, Fito también empezó a compartir su historia, colaborando en documentales y entrevistas y ofreciendo su particular perspectiva de superviviente. No se trata solo de contar lo que pasó, explica. Se trata de transmitir lo que has aprendido sobre la importancia de la esperanza, la determinación y el valor de la vida humana. Fito es otro de los que, tras el milagro, creyó firmemente, junto con Xavier Metol, que se habían salvado por intervención divina. Según él, la enseñanza de los Andes es que Dios los salvó porque los ama. Se casó con Paula, con la que tiene 3 hijos. Vive en el campo, donde dirige un rancho ganadero. La historia de Fito Strauch es una prueba de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano es capaz de encontrar una manera de perseverar y superar. Desde la tragedia en los Andes hasta su vida después del rescate, Fito nos enseña el valor de la vida, la importancia de la amistad y la fuerza de la voluntad. Esperamos que esta historia te haya inspirado a enfrentar los desafíos con coraje y a apreciar cada momento de tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video para inspirar a otros. Hasta la próxima y recuerda que la esperanza y la fortaleza están siempre dentro de ti.